Bien, nosotros seguimos en este encuentro con la música, en este encuentro con el bolero, en este encuentro con la amistad latinoamericana a través de la música. Nosotros en este encuentro virtual latinoamericano del bolero lo estamos haciendo en homenaje a César Portillo de la Luz, uno de los hombres más significativos de lo que es este género del bolero, además creador del feeling. Y en esta oportunidad voy a darle la palabra a un gran investigador musical, productor musical y que además es conocedor del género del bolero, un gran investigador como es Roberto Pérez. Roberto Pérez es venezolano, radicado actualmente en Madrid, en España, y está haciendo un trabajo de investigación bien interesante a lo largo de todo Latinoamérica y Europa para unir este género del bolero. Y en esta oportunidad nos va a dar una semblanza de lo que significa el legado cultural, musical, artístico y sobre todo emotivo del maestro César Portillo de la Luz. En los años 40 se generó un movimiento muy importante que tuvo que ver con el bolero, aunque algunos dicen que es un movimiento aparte, que es un género aparte. La mayoría insiste y confirma la teoría de que pertenece, que es una vertiente más del bolero. Ese movimiento se llamó feeling y entre sus protagonistas más importantes, aparte de José Antonio Méndez, de Tania Castellano, de toda esta gente que comenzó, esa nueva camada, esa camada juvenil que comenzó a hacer boleros, se destacó César Portillo de la Luz, quizá uno de los más influyentes e importantes dentro de todo lo que fue el movimiento filinístico, que así se ha llamado en el devenir de los tiempos. César Portillo de la Luz creó obras maravillosas y quizá la más universal es Contigo en la distancia. Sin embargo, a su pluma pertenecen también otros boleros, pertenecen sones, algunas guarachas. Lo polifacético del maestro Portillo de la Luz quedó de alguna forma opacado por la grandeza de Contigo en la distancia. Un tema compuesto en 1946 y grabado, se presume por primera vez, al menos eso dicen los registros fonográficos, ese mismo año o quizá el año siguiente. Hay dos matrices por Andy Roosevelt en los Estados Unidos y luego se convirtió en lo que hoy día es un clásico dentro del mundo del bolero. Muy poca gente lo define como feeling. Solo algunos estudiosos, algunos estudiados del asunto saben que existe alguna diferencia. Ahora, ¿de dónde viene este feeling? Pues no es más que tratar de refrescar un poco lo que estaba pasando con el bolero. En el momento, en la mitad de los años 40, principios de los 50, de la era de grandes bandas dentro del movimiento de boleros cubanos, la música afrocubana. Ya la primera oleada había partido hacia los Estados Unidos, algunos hacia Europa, la primera oleada de músicos cubanos, quiero decir, y se habían dejado influenciar por todo lo que pasaba en el mundo de las big bands. Pues César Portillo de la Luz y compañía decidieron dejarse influenciar también, permeabilizar un poco esa área tan celosamente guardada que era el bolero, pero más hacia lo que estaban haciendo los solistas, los tríos, los cuartetos, aquello que estaba pasando que le daba a la música un poco más de personalidad, un poco más de pasión, un poco más de ese asunto de estar más cerca del otro. Por eso desechan todos los formatos orquestales y comienza a ser de nuevo el hombre con la guitarra. Eso que inició el movimiento del bolero a finales del siglo XIX, eso que iniciaron los trovadores, eso que Pepe Sánchez dio a conocer en compañía de Rosendo Ruiz y en compañía de Cindo Garay, Manuel Corona, y María Teresa Ver y toda esa gente, pues 50 años después, poco más de medio siglo después, estaba volviendo a suceder. Y los giros armónicos que tomaba la canción entonces eran propios de esa música, de ese jazz que estaba sonando en los Estados Unidos, por una forma mucho más íntima. En esto el maestro Portillo de la Luz fue quizá el que mejor captó la esencia de lo que se quería. De alguna forma fueron los renacentistas del bolero. Si bien estaba pasó luego con el jazz,
después que la corriente del bebop lo metió en caminos desesperantes. Era imposible ya más virtuosismo. Charlie Parker, Gillespie, Charles Mingus habían hecho, creo que todo lo que se podía ver, habían agotado las posibilidades del jazz. Pues vino esa trompeta suave de Miles Davis dando una respuesta y hablando del cool jazz. Lo mismo pasa en Cuba con no es que las grandes bandas desaparecieron, continuaron, pero en paralelo se fue generando ese hermoso movimiento que se hacía más íntimo, se hacía más hermoso, invitaba más a lo que es la esencia del bolero. Eso fue el feeling. Y eso fue el maestro César Portillo de la Luz, quizá su mejor y mayor expositor. Y si no es así, al menos el que con más luces ha pasado a la historia.